En este vídeo vamos a ver el contenido de la primera práctica sobre variable compleja, en la que, como vamos a ver, vamos a explicar no solo los aspectos teóricos necesarios para abordar la práctica, sino también haremos un recorrido sobre en qué van a consistir las prácticas que tenéis que trabajar vosotros en grupo. En concreto, esta primera práctica de variable compleja, como no puede ser de otra forma, para empezar con los números complejos, pues los conceptos que se van a tratar van a ser las definiciones y operaciones básicas y fundamentales con números complejos, así como la representación gráfica, las distintas formas de expresar números complejos, y terminaremos viendo la fórmula de De Moivre con sus posibles aplicaciones. Bien, los contenidos de la práctica primera que tenéis que hacer están divididos, y todas las prácticas serán igual, en 4 bloques. El primer bloque serán los aspectos teóricos que nos vamos a centrar principalmente en este vídeo, en los que se establecerán las herramientas teóricas necesarias para que podáis abordar el desarrollo de la práctica sin problemas. Por otro lado, en el segundo bloque se presentarán los elementos propios de Derive, así como los programas que nosotros hemos elaborado en el fichero de utilidades que tendréis que cargar para poder abordar los contenidos de la práctica. Después, como siempre, en todos los materiales de la asignatura tendréis 2 bloques de ejercicios. En el bloque tercero de las prácticas tendréis una batería de ejercicios resueltos que tendréis colgados también en la correspondiente caja de la asignatura, con una batería de ejercicios resueltos comentados en vídeo y con en formato PDF y también en formato de fichero de Derive. Para finalizar, un último bloque que será el que deberéis trabajar en grupos para ejercitaros, para saber si habéis comprendido los aspectos fundamentales de la práctica en cuestión, que será una batería de ejercicios propuestos totalmente análogos a la batería de ejercicios resueltos. Una vez transcurrida la semana en la que supuestamente y según el calendario recomendado que os indicamos para cada una de las prácticas, pues una vez transcurrida dicha semana os colgaremos la solución de esos ejercicios propuestos, tanto en formato de Derive como en formato PDF. Bien, pues este es el esquema general de todas las prácticas: aspectos teóricos, elementos de Derive y programas para utilizar, y las baterías de ejercicios resueltos y propuestos. Bien, entrando en la batería, en el primer bloque sobre aspectos teóricos, pues en esta primera práctica, como hemos visto antes, pues vamos a hablar un poquito de las definiciones y operaciones fundamentales básicas con números complejos. Hablaremos también sobre la representación de la gráfica de los números complejos y las distintas formas de expresar estos números complejos. Terminaremos viendo la potencia y su uso en la fórmula de De Moivre que podemos utilizar después para algunas aplicaciones trigonométricas. Bien, empezamos con las definiciones básicas, y todo el mundo ya alguna que otra vez ha trabajado con números complejos, y sabemos que un número complejo no es más que una pareja de números reales de la forma A más B por I, donde A y B son números reales, y el I es un nuevo elemento que es llamado la unidad imaginaria, que verifica que la ecuación I al cuadrado más 1, que en variable real no tendría sentido que un número al cuadrado pudiese ser negativo, pues se define I de tal forma que I al cuadrado más 1 valga 0. Bien, dentro de este número complejo expresado en su forma A más BI, tendremos que al elemento, el número real que no acompaña a la I, se llama parte real, mientras que el número que acompaña a la I, pero sin la I, es decir, el número real que va multiplicando la I, se llama parte imaginaria. Es habitual utilizar la variable z para la variable compleja. Bueno, en cuanto a igualdad de dos números complejos, aunque parezca una obviedad, es bastante interesante. Definimos un poquito en qué consiste y después explicamos por qué es interesante. Dos números complejos A más BI y C más DI son iguales si, solamente si, son iguales su parte real, en el ejemplo A y C, que son las partes reales de los dos números, deben ser iguales, y también tienen que ser simultáneamente igual las partes imaginarias, B y D.
¿Por qué es interesante esta definición de igualdad que parece obvia? Pues porque esta es la gran potencia de los números complejos o de la variable compleja. Un ejercicio de variable compleja, igualando partes reales o igualando partes imaginarias, nos puede resolver automáticamente dos ejercicios de variable real. Uno lo relativo con la parte real y otro lo relativo con la parte imaginaria. En esta primera práctica incluso ya veremos alguna aplicación en este sentido al final con la fórmula de De Moivre. Bien, aquellos números cuya parte imaginaria es nula, pues evidentemente quedará un número real y por tanto por eso decimos que los números reales es un subconjunto de los números complejos. Por otro lado, si un número complejo es tal que su parte real es nula, se le suele llamar un número imaginario puro, porque solo tiene parte imaginaria. Otra definición básica que ya conocéis es el conjugado del número complejo. El conjugado de un número complejo es el complejo que sostiene al cambiarle el signo a la parte imaginaria. El conjugado de A más BI es A menos BI y se representa con Z con una barra encima. Bien, entrando en las operaciones fundamentales, que seguro que conocéis y habéis trabajado en alguna asignatura, pues la suma y la resta de números complejos es inmediata, simplemente se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias, o se restan las partes reales y se restan las partes imaginarias y se obtiene el número complejo resultante. En cuanto a la multiplicación, pues el álgebra de paréntesis me facilita este cálculo. Multiplicar dos números complejos no es más que desarrollar ese paréntesis, con la salvedad de que cuando tengamos el producto i al cuadrado, recordamos que i al cuadrado por definición nos va a dar menos 1 y por tanto el sumando en el que interviene i al cuadrado, como vemos aquí, bd por i al cuadrado, eso será igual a menos bd, luego será parte de la parte real. Luego simplemente desarrollando el paréntesis obtenemos el resultado. Y por último, la división. El objetivo de conseguir hacer una división es convertir nuestra división en un producto. Y para ello nos interesará que el denominador, en vez de ser un número complejo, sea un número real. Eso lo podemos conseguir multiplicando arriba y abajo por cierto valor. Un valor que haga que el denominador sea un número real. Entre muchas alternativas, una que siempre funciona es el complejo conjugado. Si multiplicamos en una fracción arriba y abajo por el conjugado del denominador, en el ejemplo c menos di, tenemos asegurado que, como vemos en el denominador, al desarrollar el producto suma por diferencia, diferencia de cuadrados, me quedaría c cuadrado menos d cuadrado por i al cuadrado, y teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, quedará c cuadrado más d al cuadrado, lo cual ya es un número real. Por tanto, arriba, desarrollando el producto que teníamos, nos quedará un número complejo partido por un número real. Eso ya es un número complejo separando en su parte real y su parte imaginaria. El objetivo de hacer la división es eliminar el número complejo del denominador. Y esto lo tenemos asegurado siempre con el complejo conjugado, aunque otros números también pueden funcionar para ejemplos específicos. Bien, el siguiente paso, una vez que se introdujeron históricamente los números complejos, era cómo podíamos hacer una representación gráfica. Estamos acostumbrados a ver las representaciones gráficas de los números reales en la recta real y por tanto no fue tampoco muy difícil extender este concepto a números complejos. Sin más que recordar que los números complejos lo podríamos ver como una pareja de números reales, pues lo que vamos a hacer es representar en el plano, en vez de en una recta, los números complejos representando en el eje X la parte real y en el eje Y la parte imaginaria. Así, en el esquema que tenemos aquí, en el dibujo de la derecha, vemos que, por ejemplo, un número de componentes 3 raíz de 2 en el plano se correspondería con el número complejo 3 más raíz de 2i, ya que la primera componente, la x, será la parte real y la segunda componente, raíz de 2 en este caso, será la parte imaginaria. Luego hay una representación, una billación entre esta representación y los números complejos. A cada punto del plano le corresponde uno y solo un número complejo y al revés. A cada número complejo le corresponde un punto exclusivamente en el plano. Esta representación pues, nos facilita pues, ver un poquito los conceptos más que veremos a continuación sobre módulos, argumentos de números complejos. Bien,
Además de la representación, también nos ha proporcionado ya directamente dos formas de expresar un número complejo. La llamada forma binómica, que es expresar el número complejo en la forma A más BI, o si lo expresamos como un par ordenado de R2, como un par cartesiano AB, su parte real y su parte imaginaria, estaremos indicando su forma cartesiana. Pero además de estas formas existen otras formas de expresar números complejos. En esta transparencia vamos a introducir la forma polar. La forma polar, la idea es nuestro punto de coordenadas AB, que se representan o que lo tenemos identificado con el número complejo A más BI en forma binómica, queremos intentar expresarlo mediante otras dos magnitudes. Estas magnitudes pueden ser, pues según el dibujo que tenemos ahí, la longitud del vector que une el origen de coordenadas con el propio punto número complejo y el ángulo teta que forma el semieje real, el semieje de las X, con el propio vector que une el origen con el punto. De esta forma también podemos observar que es una representación unívoca en el sentido que cada punto del plano tendrá una distancia única al origen, que será su módulo, y tendrá un ángulo único, que será su argumento. Lo de único hay que ponerlo entre comillas, puesto que ya sabemos que un ángulo y 2pi, o sumarle 2pi, o restarle 2pi, o sumarle más de una vuelta, también nos proporcionaría el mismo ángulo. Por eso terminaremos diciendo también que el ángulo lo vamos a limitar a un intervalo en el que recojan los valores entre 0 y 2pi. Cualquier vuelta de ellos lo equivaldríamos a este intervalo para que tengamos una única representación. Volviendo a nuestra gráfica, esta aplicación biyectiva que me relaciona un número complejo con su representación que estamos introduciendo polar, me permitirá o deberá darme cómo calcular el módulo R y cómo calcular el argumento teta. Bien, en el triángulo rectángulo que vemos que se monta en esta figurita, evidentemente R, que es la longitud, es lo que vamos a llamar módulo del número complejo, no es más que la hipotenusa del correspondiente triángulo rectángulo. Por tanto, como las magnitudes de los lados de los catetos son A y B, el teorema de Pitágoras nos asegurará que R no es más que la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Y es lo que se denomina módulo o valor absoluto de un número complejo. Por otro lado, de trigonometría, sabemos que el ángulo que estamos marcando me determina también, en términos de ese ángulo, las magnitudes de los lados de los catetos. Así, teniendo en cuenta que R es la longitud de la hipotenusa del triángulo anterior, obtenemos que A no es más que R veces el coseno del ángulo teta. Y por otro lado, B, la parte imaginaria, también del mismo triángulo, observamos que es la magnitud de la hipotenusa R por el seno del ángulo correspondiente. Así, el ángulo teta que vamos buscando no será más que, también de trigonometría, el arco cuya tangente es B partido por A. Y ese ángulo teta se llama argumento o amplitud de un número complejo. Así, hemos visto una nueva representación del número complejo de A más BI como expresado en la notación R sub teta, donde R no es más que el módulo del número complejo y teta el argumento. Esta forma es conocida con el nombre de forma polar y seguro que nos recordará a elementos, por ejemplo, de análisis vectorial a cambio de coordenadas polares en la que intervienen este tipo de fórmulas. Bien. Pasamos finalmente a otra operación importante con los números complejos, extendiendo la idea de productos, podemos ver la potencia de un número complejo. Sin entrar en muchos detalles, la suma y la resta de números complejos es habitual y favorable hacerla en forma binómica, mientras que el producto y la división suele ser más conveniente hacerla en forma polar, porque el producto de números complejos en forma polar no es más que multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Generalizando esta idea a potencias,
un número complejo elevado a n. Si lo expresamos el número complejo en su forma polar r sub θ elevado a n, no será más que r sub θ por r sub θ n veces. Con la idea que hemos dicho antes de producto, el producto de números complejos en forma polar no será más que multiplicar los módulos, r n veces será r elevado a n, y sumar los argumentos. Θ sumado n veces nos quedará nθ. Con la salvedad de que si el ángulo nθ se nos sale del intervalo 0,2pi, tendremos que poner su equivalente en ese intervalo. Bien, pues utilizando esta formulita o esta igualdad de la definición de potencia, vamos a deducir la conocida con el nombre de la fórmula de De Moivre. Bien, ponemos la potencia z elevado a n en forma polar, que sería r sub θ todo elevado a n, será r sub θ. Ya hemos visto que la parte real es r coseno y la parte imaginaria r es r seno. Sacando la r, factor común de esa igualdad, de esa expresión, perdón, nos quedará r que multiplica a coseno de θ más i veces seno de θ. Es en forma binómica la forma polar r sub θ. Y eso lo teníamos que elevar a n. Por otro lado, la definición que hemos dado antes me daba que eso es igual a el número complejo de módulo r elevado a n y de argumento nθ. Por tanto, expresando ese número en forma polar en forma binómica, será el módulo sacado factor común, r elevado a n, de coseno del ángulo nθ más i veces seno del ángulo nθ. Y llegamos a una igualdad en la que el r elevado a n lo podríamos simplificar porque aparece multiplicando en los dos factores. Simplificando el r elevado a n se obtiene la conocida con el nombre de fórmula de De Moivre, que la presentamos aquí, que establece que coseno de θ más i veces seno de θ elevado a n es igual a coseno de nθ más i veces seno de nθ. Fijaos que aquí lo que tenemos es una igualdad entre números complejos. Bien, esta igualdad nos puede proporcionar, según lo que hemos dicho antes, pues la resolución de dos ejercicios de variable real. La gran dificultad quizás operativa de esta igualdad es tener que operar el paréntesis primero elevado a n. Si el n fuese un número elevado, elevar una suma a un número elevado nos podría llevar tiempo. Pero al fin y al cabo, una vez que se haga ese cálculo, que muy bien el ordenador lo puede hacer por nosotros, el resultado será un número complejo. Y ese número complejo, tras operarlo, tenemos que es igual a otro número complejo. En ese caso, quedándonos con las partes real o con las partes imaginarias, observamos que al desarrollar el paréntesis elevado a n del primer término, nos quedarán sumandos en los que aparecen i, otros sumando en los que no aparecen i, sumando con distintas potencias de senos y de cosenos. Si nos quedamos con los sumandos que no tienen i, que será la parte real, obtendremos distintos productos de potencias de senos y cosenos, que, quedándonos con la parte real del número complejo de la segunda parte de la igualdad, nos dará una fórmula para el coseno del ángulo múltiple, para el coseno del ángulo n veces el ángulo en cuestión. Luego esa formulita me proporcionaría una reglita de calcular el coseno del ángulo múltiple en términos de productos de potencias de cosenos y senos del ángulo simple. Las habituales cuando n igual a 2 el coseno del ángulo doble o el seno del ángulo doble, pero con n superiores podemos sacar formulitas para cosenos de ángulos múltiples en general. De la misma forma, si nos quedamos con la parte imaginaria, obtendremos una formulita para el seno del ángulo múltiple, igualando partes imaginarias de la primera parte de la igualdad con la segunda parte de la igualdad. Bueno, pasamos a ver ahora brevemente los otros bloques de lo que consta o en lo que está dividido las prácticas. Como dijimos anteriormente, el bloque segundo está dedicado a los elementos propios de Derive, así como los programas que están elaborados en el fichero de utilidades para trabajar y abordar los aspectos de esta práctica. Bien, como veis, se han desarrollado programitas para tratar todos los aspectos que hemos comentado antes de teoría, tales como un programita para calcular el módulo de un número complejo, el argumento, la parte real, la parte imaginaria, el conjugado de un número complejo, así como
programas que me permiten pasar de una forma de expresar un número complejo a otra. Así, por ejemplo, programas como cartesiana, que dado el número en forma cartesiana, me lo devuelven en las otras formas, en la binómica y la polar. Programa binómica y programa polar, que dado los números en la forma que indican el nombre del programa, me los devuelven en las otras formas. Bien, en esta primera práctica pues vais a utilizar esos programas que hemos elaborado para hacer los ejercicios resueltos que presentamos a continuación, la batería de ejercicios resueltos, que os recordamos que vais a disponer de un material en el que encontraréis los ejercicios resueltos en formato PDF, en formato de derive y también un vídeo que explicará paso por paso cómo se resuelve. Como veis, la batería de ejercicios son, en este caso, muy facilitos, pero ya desde esta primera página combinamos los dos tipos de ejercicios que se abordan en estas prácticas y el doble objetivo que tienen estas prácticas. Uno, como se observa en los apartados, los ejercicios 1 y 2, que es simplemente resolver ciertos ejercicios en los que utilizaréis los programas que nosotros hemos elaborado, pero por otro lado también en estas prácticas os recordamos que queremos enseñaros en la medida posible que vosotros también sepáis o aprendáis a programar funciones para que después lo podáis utilizar estos programas para elaborar vuestras propias librerías para resolver ejercicios típicos de otras asignaturas. Desde esta primera práctica, como veis, por ejemplo, el ejercicio 3 consiste en la elaboración de un programa. Siempre que haya un ejercicio en este sentido, estará dividido en varias partes. Uno me dicen qué es lo que tengo que hacer, la declaración o la definición del ejercicio, y para ello me darán los aspectos teóricos necesarios para poder abordarlo, y después me darán un ejercicio de comprobación con la correspondiente solución para que tras ejecutar nuestro programa comprobemos si lo hemos elaborado bien. Como veis en este caso, pues un programa muy facilito que están pidiendo para calcular el conjugado de un número complejo. Bien, siguiendo con la batería de ejercicios propuestos, pues tendréis que ir realizando, pues según los programas que nosotros hemos creado, los distintos ejercicios de la práctica. Por otro lado, y por último, el bloque cuarto se dedica a una batería de ejercicios propuestos para que lo trabajéis vosotros por vuestra cuenta. Como podéis observar, esta batería son totalmente ejercicios análogos a los que están resueltos en el bloque 3. Incluidos también, como en el ejercicio 3 propuesto, el desarrollo de ciertos programas. La idea es que esto os reunáis en grupo para poder trabajarlos y podáis pues trabajarlo en estos grupos que sabéis que es para trabajar de forma autónoma. Estas prácticas, esta es la primera y las 10 prácticas es para trabajar vosotros de forma autónoma y vosotros después tendréis que subirnos solamente 3 tareas que se subirán o que se habilitará el procedimiento en los días y semanas indicadas, pero este trabajo es autónomo por vuestra cuenta. Una vez que os reunáis y resolváis la práctica, la batería de los ejercicios propuestos, pues a semanas vencidas del calendario que os propusimos como indicación para realizar las prácticas, os colgaremos también en formato PDF y en formato DFW las soluciones de los problemas propuestos para que podáis comprobar si lo habéis trabajado bien. Bien, os recordamos que no tenéis que entregar nada de esta práctica ni de ninguna de las 10 prácticas, sino que insistimos que es simplemente pues una batería de ejercicios como las relaciones de problemas, que tampoco hay que entregarlas, sino para que trabajéis por vuestra cuenta y vayáis cogiendo la práctica suficiente para que lo que sí tengáis que subirnos después como evaluación, pues ya estéis preparados para poder resolverlo.